Espada, escudo, luz que ilumina el camino oscuro, tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría saludarlos nuevamente. Espero que te encuentres bien allí en tu casita, juntamente con tu familia o allí en el trabajo donde te encuentres. Quiero darte la bienvenida a Estudio de la Biblia. Estamos contentos de llegar hasta donde tú estás para compartir el mensaje del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la gracia maravillosa de Dios. Vamos a orar para abrir la palabra del Señor. Padre querido que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, la sabiduría de lo alto para poder abrir tu palabra, para que nos muestres, Señor, la verdad que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Bendice a mis amigos y hermanos, bendice a cada uno de ellos en los desafíos de su vida. Te pedimos, Señor, nos acompañes a cada uno de nosotros en este programa de estudio de la palabra. Bendice, Señor, a todos nuestros amigos que escucharán este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios es rica y maravillosa y quiero invitarte a que tú vayas a tu Biblia para que así podamos estudiar este tema muy importante para nuestras vidas. Así que quiero invitarte, por favor, que tú allí donde tú estás puedas utilizar la palabra de Dios y puedas tener la oportunidad de compartir también juntos el mensaje del Señor. Bien, quiero invitarte al libro de Tito. Tito es un libro, es una carta especial del apóstol Pablo a Tito, animándolo, fortaleciéndolo en la fe y también dándole instrucciones sabias para su vida y su ministerio. Y aquí encontramos nosotros la gracia maravillosa de Dios. Tito capítulo 3, versículo 4 en adelante, encontramos un pasaje especial sobre este tema. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según la misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo.
La semana pasada hablamos acerca del Espíritu Santo y habíamos dicho que el Espíritu Santo es nuestro gran maestro. El Espíritu Santo también es nuestro guía, que nos conduce por el camino de la verdad y nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo también nos transforma, nos da un corazón semejante a la de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la gracia que se manifiesta de Dios para el ser humano lo hace a través de Cristo Jesús. Los méritos de Cristo son puestos en nuestro lugar y nosotros somos declarados justos. Amén. Esta es una noticia maravillosa que el Evangelio de Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 6 dice lo siguiente, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Espíritu Santo fue una promesa que el Señor Jesús nos dio. Y la iglesia cristiana hoy tiene el privilegio de reclamar la promesa del Espíritu Santo para poder vivir vidas cristianas victoriosas en el camino de la verdad. Pero lo que vamos a ver en el versículo 7 nos va a hacer comprender y entender un aspecto interesantísimo acerca de la gracia de Dios. Y esto para que justificados por su gracia seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Uno de los regalos maravillosos que nos da el mensaje de la gracia de Dios es la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna, esa esperanza que nos sostiene día a día y nos ayuda a confiar en nuestro Señor Jesús. En primer lugar, diríamos que la gracia de Dios se traduce en esperanza para el ser humano. Muchas veces nosotros vivimos desesperanzados. Cuando perdemos el trabajo, estamos preocupados. Cuando perdemos la salud, de la misma manera. Cuando hay pruebas, dificultades en el hogar, probablemente también hay esas necesidades. Pero el Señor en esta noche quiere decirte que Él está preocupado por tu bienestar. Él está preocupado por tu vida y desea que tú puedas encontrar un mejor camino y puedas caminar con la fe y la seguridad que el Señor te da a través de su palabra. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a ver otro aspecto interesante de donde nosotros podemos entender un poquito más el tema de la gracia. Porque el ser humano muchas veces desea hacer algo para agradar a Dios. No somos capaces muchas veces de decir, lo voy a recibir gratuitamente porque es un regalo de Dios, sino que a veces nosotros queremos pagar, queremos compensar. A veces no estamos dispuestos a que alguien nos haga un favor de forma gratuita y desinteresada. Queremos compensar a la persona económicamente. Y a veces la naturaleza del ser humano es así también para con Dios. ¿Qué puedo hacer yo por Dios para que Dios se agrade de lo que también yo soy capaz de hacer? En realidad Dios no necesita que nosotros hagamos nada. Él no requiere que nosotros hagamos obras para que el Señor se agrade en nuestra vida. No, Él desea que tú y yo nos acerquemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Aceptar el regalo que Dios nos ha dado es aceptar el regalo de la gracia. Gracia es un don inmerecido, algo que nunca podríamos pagar. Solamente tenemos que aceptarlo y gozarnos por esa bendición recibida. Romanos capítulo 5, versículo 18 en adelante, aquí encontramos ese contraste entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes observan, por ejemplo, en el versículo 18, dice, así como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para que la justificación de la vida. Miren ustedes, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron la desobediencia, el pecado, la separación de Dios, y por lo tanto, por medio de Adán, vino la condenación al mundo. Pero a través de Cristo Jesús viene la justificación que nos da vida a todos los seres humanos. Es decir, si nosotros reclamamos la justicia de Cristo, nosotros somos declarados justos. Ahora,
Versículo 19. Como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Aquí vamos a analizar un poquito la palabra que tiene que ver con obediencia y desobediencia. Saben, queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios está llena de instrucciones. Instrucciones que son buenas para nuestra vida. Instrucciones que nos van a ayudar a ser mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores hermanos en la fe. Ahora, si nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, vamos a alcanzar la felicidad que nos ofrece el resultado de la obediencia. Pero la desobediencia a los consejos del Señor resulta en no solamente en consecuencias naturales para nuestra vida, sino también en situaciones que nos van a llevar a sufrir. El ser humano sufre por la consecuencia de sus decisiones, por no saber obedecer lo que el Señor nos ha indicado en su palabra. Por eso el Señor Jesús dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, en el versículo 20, miren lo que dice, la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, ¿por qué es importante la ley dentro del tema de la gracia? Porque la ley es como un espejo, la ley nos muestra nuestra condición. La ley no nos puede salvar, la ley no nos puede justificar, la ley simplemente es fría e indica lo que realmente el ser humano es o lo que debería ser. Por eso los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 nos muestran claramente lo que Dios desea en la forma que Él quiere relacionarse contigo. Si me amas, dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Si me amas, no te harás imagen de ningún. Si me amas, no vas a tomar mi nombre en vano. Si me amas, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que ya el Señor nos indicó. Y luego también encontramos mensajes maravillosos como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás, no codiciarás. Y todos esos mandamientos de la Biblia nos indican precisamente el deseo de Dios que nosotros estemos en armonía con las personas, con los amigos y con la sociedad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el asunto de la ley solamente tiene un propósito, mostrarnos. Por eso dice, la ley entró para agrandar la ofensa. ¿Por qué? ¿Por qué la ofensa se agranda? La ofensa se agranda porque hay una ley que dice que tú no debes hacer nada malo contra tu prójimo. Y está ahí en los 6 mandamientos últimos de Éxodo 20. Pero volvamos al tema. Dice en el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué maravilloso es entender esto, que a través de Cristo Jesús, la gracia de Dios se amplifica. ¿Por qué? Porque Jesús toma tus pecados y Él los coloca como si fuesen de Él y te otorga su justicia perfecta para que ante el Padre Celestial tú seas presentado como. Y eso es lo maravilloso de la gracia que el Señor nos da. Ahora, hay otro aspecto importante que también nosotros debemos entender y claramente está escrita en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice allí, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Esto sencillamente no lo entendieron nuestros hermanos judíos. El pueblo de Israel pensaba que agradar a Dios era seguir las instrucciones de las leyes ceremoniales que se les había dado como una forma oscura, como una forma pálida de ver hacia el futuro la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Ese corderito que era sacrificado por la mañana y por la tarde era símbolo del Mesías que había de venir. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Y entonces a partir de allí las ceremonias del servicio del santuario ya no eran más vigentes. No era necesario seguir haciendo sacrificios humanos porque el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, había llegado a este mundo para tomar nuestros pecados. Así que en el Antiguo Testamento, por medio de la fe, miraban a Jesús en el futuro, ese corderito, ese sacrificio, y nosotros ahora, por medio de la fe, miramos 2000 años atrás a Cristo Jesús, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. No necesitamos realizar obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley había sido dada al pueblo judío. Ahora, pero los 10 mandamientos de la ley moral de Dios que se encuentra en Éxodo 20, eso fue dado desde el principio, fue dado desde el Edén. Era claro que ellos sabían, porque en el Éxodo Dios les dice a ellos, recuérdate que fuiste esclavo en Egipto, que Dios te sacó con mano poderosa. Entonces te vas a recordar. Y entonces ese mandamiento está bajo un recordatorio de algo que ya existía cuando se le dan los 10 mandamientos. Y luego, más adelante, Moisés les dice también al pueblo, guardarás. Eso ya en Deuteronomio capítulo 5. Pero tanto el recordarse o el guardar en el futuro era una recomendación y una instrucción sabia para el pueblo de Dios. Por eso, qué importante es que nosotros comprendamos esa diferencia que existe entre las leyes ceremoniales y la ley moral de Dios, que es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, pasemos ahora a otro aspecto importante de la gracia. La gracia de Dios no debe ser una licencia para pecar, porque a veces encontramos nosotros en las redes sociales o a veces algún mensaje que nos enseñan y se nos dice que si tú has sido una vez salvo, siempre vas a ser salvo. No vas a perder tu salvación porque ya tú aceptaste la gracia de Dios. Y eso sería maravilloso que así fuese. Pero miren, antes de volver a Romanos capítulo 6, yo quiero ir al libro de Juan, Juan capítulo 3. Vamos a ver ahí ese pasaje muy conocido que encontramos. Ustedes conocen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces si nosotros creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Pero miren lo que dice a continuación. En el versículo 17 nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, en el plan misionero de nuestro Señor Jesucristo estaba la salvación de la humanidad. Y miren lo que dice en el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué interesante. Versículo 19. Esto se repite también en Juan capítulo 1. Dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros nuestras obras? ¿Cómo podemos saber en qué condición estamos? Sencillamente, cuando nos ponemos frente a un espejo como a la ley nos dice en dónde está nuestro error. Entonces nosotros ahora no tenemos que destruir la ley o el espejo porque nos muestra nuestro error. Al contrario, nosotros tenemos que utilizar la ley y decir, oh, este es mi error. Tengo que ir a la fuente de vida, tengo que ir a la fuente del agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él me puede salvar, porque Él me puede limpiar, porque Él me puede dar a mí la oportunidad de poder ser salvo por su gracia y por su amor. Qué maravilloso es. Ahora volvamos a Romanos capítulo 6 y vamos a ir al versículo 12, donde encontramos que la gracia no es una licencia para que nosotros estemos siempre haciendo lo malo, lo equivocado, el pecado, cometiendo errores, sino que el Señor desea que cada día nosotros podamos alcanzar victoria a través de Cristo Jesús, ¿verdad?
El versículo 12, Romanos 6:12, ¿qué nos dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. ¿Qué quiere el Señor entonces? El Señor desea que no reine en nuestras vidas la naturaleza pecaminosa. Entonces, el Señor quiere que tú seas salvo, pero te mantengas salvo en tu vida. No quiere decir, yo ya soy salvo porque vivo bajo la gracia, ahora puedo hacer todo lo que quiero, yo puedo inclusive cometer los peores pecados del mundo, pero no me voy a perder porque ya el Señor me ha salvado. Eso no dice el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan clara. El hombre que peca, ese hombre va a recibir la recompensa o el pago de su pecado. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús. Pero miren entonces lo que sigue diciendo allí en el versículo 14, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando leemos en Romanos la ley, vamos a tener que entender y comprender varios aspectos de la ley. Ahí está la ley del pecado, está las leyes ceremoniales, está la ley moral del Señor, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, que son las normas del reino de Dios, y tenemos que entender, porque por ejemplo, cuando aquí leemos en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, se va refiriendo básicamente, ya no tenemos que estar atados a las leyes ceremoniales que eran prácticas del pueblo de Israel. Ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero recordemos, la ley moral de Dios ha existido desde siempre. Existió en el Edén, existió durante la vida del pueblo de Israel, existió en la iglesia cristiana primitiva. No era un asunto para ellos conflicto. La ley moral de Dios era conocida y aceptada. Y también ahora nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios que eso es realmente. Así que la gracia de Dios me ayuda a mí a vivir en armonía con el Señor, a seguir sus instrucciones para que podamos vivir fieles y felices en Cristo Jesús. Amén. Quiero finalizar con una promesa que el Señor nos da, la promesa constante del Señor en su palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios desea que lo que tú hagas, sea motivado y nacido del corazón, que sea hecho por amor. Y luego dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios en su inmenso amor quiere que tú camines en buenas obras. Pero no van a ser obras como resultado de que tú tienes que pagar a Dios o quieres alcanzar los méritos para la salvación. No, sino que son obras como resultado, como consecuencia de tu inmenso amor a nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, querido hermano, deseo que el Señor te bendiga grandemente y quiero orar contigo. Quiero aprovechar esta oportunidad. Quizás este mensaje no lo pudiste escuchar hace un momento por las fallas de la tecnología, pero quiero decirte que en su inmenso amor Dios está preocupado por tu salvación y por tu vida. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos, Señor, por el don maravilloso de la gracia, por ese regalo inmerecido, porque tú nos das la oportunidad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias, Padre querido, por darnos a nosotros el privilegio de poder recibir los méritos de Cristo para poder ser justificados. Ayúdanos a caminar en el sendero de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a estar siempre conectados a ti día a día para ser victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, querido Padre. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, quienes escucharán este mensaje. Te pido, Señor, que tú bendigas sus hogares, bendiga sus vidas. Suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.
les voy a dejar a ustedes con un mensaje especial para que ustedes puedan disfrutar mientras nos despedimos. Que el Señor los acompañe. Hasta la próxima ocasión. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor, Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará.